García presenta. Vamos a buscarle tres pies al gato, a probar nosotros zapatos, a jugar con la realidad. Buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche y como siempre va a ser un placer tenerlos hasta las 11 con toda esa información, el análisis y entrevistas pertinentes tanto en lo político como institucional. Esta noche de viernes vamos a arrancar justamente hablando de una de nuestras cooperativas, la cooperativa de COSET. Y por supuesto esta cooperativa ha traído bastante polémica de un tiempo a esta parte. No olvidemos que hace poco tuvimos una entrevista con Karime Terrazas que nos explicaba sobre todo sobre esa renuncia, a partir de ello también cómo queda el hecho de ser prácticamente la única consejera de administración que en su momento pedía, exigía a los demás personal de COSET documentación, pruebas y todo lo que significa hacer este seguimiento administrativo. Sin embargo, ella se sintió muy aludida y, por supuesto, vulnerada porque no tenía respuesta de un ambiente laboral acorde a ser como consejera de administración. Es por eso que ella sufre un lapsus, renuncia, pero exige también en parte de que nunca esa renuncia fue admitida bajo las instancias pertinentes. Y desde ahí se genera una nueva polémica en COSET porque, por supuesto, ella quería ingresar a las oficinas que le corresponde para seguir trabajando. Estas le fueron negadas. Hoy recibe dos respuestas de la Federación de Cooperativas de Telecomunicación de Bolivia. Pero para eso, para dar análisis a las mismas respuestas, a dichas respuestas, hemos invitado nuevamente a Karime Terrazas, que ya la tenemos vía Zoom. Karime, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Níbar, buenas noches. Karime. Muy interesante, aceptando tu invitación para poder aclarar toda esta situación presente en COSET. Claro que sí. Karime, vamos a mostrarles primeramente al televidente de qué vamos a hablar, estas respuestas, y tú nos las explicas exactamente a qué se deben estas respuestas y tu análisis respectivo. Vamos poniendo, por favor, en pantalla esta respuesta que le da la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia, que dice: Cochabamba, 28 de noviembre 2024, señora abogada Karime Terrazas Antesana, respuesta a su nota de fecha 25 de noviembre de 2024. Distinguida abogada, acuso de recibido la nota de referencia y con relación con la misma debe precisarse, que por imperio del artículo 335 de la Constitución Política del Estado, la autoridad competente en materia electoral es el órgano electoral plurinacional. Este órgano del Estado, mediante el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, ha dado por hecha y aceptada su renuncia, pronunciándose de manera expresa mediante nota número 100/2024, en fecha 07 de junio 2024, dirigida a Marco Antonio Batallanos, presidente del Consejo de Administración de COSET, inmediatamente de que el Consejo de Administración hubiere convocado o no a un suplente, o de que usted considere que su renuncia fue no irrevocable. Por eso, en el marco del respeto por una asociada de nuestra federación, reiteramos lo señalado en nuestra nota 110/2024,
que al haber renunciado a su condición de consejera y tesorera del Consejo de Administración, suscribir su misiva como tal pudiere configurarse como usurpación de funciones. Sin embargo, una vez más, FECOTEL expresa su voluntad de promover un escenario de conciliación en el caso presente, actuando en estricto cumplimiento de la normativa vigente y fundamentalmente en aras de fortalecer la unidad y la institucionalidad de COSET RL. Firma ingeniero Gamal Sherman Haldin, presidente. Hasta ahí. Karime, ¿cuál es tu respuesta a todo esto? Bueno, gracias, Níbar. Esta carta se da a consecuencia de la primera carta que yo mando el 15 de noviembre a FECOTEL, dirigida al señor Gamal Sirhan Haldin, ¿no? Me informan que él era el presidente de FECOTEL. Entonces fue para mí muy dificultoso dar con esto porque en el domicilio legal que está figurando en la AFCOF está en la Ciudad de La Paz, en la avenida 16 de Julio, en el edificio 16 de Julio. Se va a buscar ahí con notario y nos encontramos con que esa oficina había sido vendida, es decir, el domicilio legal que figura actualmente no corresponde. Entonces, para mí ha sido muy complicado. Pero después de un rosario de situaciones, puedo conseguir el teléfono, es más, me lo dan, el teléfono de este ingeniero y yo me comunico con él. Le comunico, le digo cuál es la situación, cómo viene la mano, qué es lo que yo necesito, una certificación. En realidad lo que yo pedí a Níbar es esto, que parece que no sé si no ha entendido nada, pero voy a hacer la representación, en el que le estoy pidiendo que certifique si FECOTEL tiene la facultad de resolver o no aceptar notas de renuncia de cualquier miembro del Consejo de Administración de las cooperativas. Eso es lo único que le pido, que me certifique el sí o no, si está en la capacidad de dar o no dar esa certificación. Pero él me responde una primera nota. Lo que tú has leído es la última nota que llegó hoy día, pero la primera nota que él me manda es el 22 de noviembre, ¿no? La primera nota en la que hace referencia, y así rapidito lo voy a hacer, que cursa en los archivos de FECOTEL la siguiente documentación, una nota cuya referencia es presentar la renuncia, una carta mía. 2, un cite de la AFCOF de fecha 20 de mayo, respuesta a las hojas de ruta, dice, a las que hace referencia, y una nota del TET, del Tribunal Electoral, de fecha 7 de junio, dirigida a Marcos Batallanos. Por lo tanto, solicita usted que, de manera previa a emitir respuesta a su solicitud de certificación, desvirtúe la documentación precedente citada, pues la evidencia señalada renunció usted a su condición de consejera y al cargo de tesorera del Consejo de hecho conocido por la AFCOF y la TET de Tarija, que dispuso la aplicación del artículo 121 del Estatuto de Cooperativa, razón por la cual al firmar como tesorera de ese consejo existe la posibilidad de que se produjera configurar una usurpación de funciones. Muy temerario el señor Gamal al tipificar esta situación sin antes conocer. Yo respondo esta primera carta que manda la AFCOF, Níbar, y esto para el socio, con una carta haciéndole cronológicamente y con documentación absolutamente todo, desvirtuando de que la AFCOF habría dictado o determinado alguna u otra situación. Más al contrario, ¿qué dice la AFCOF? La AFCOF dice, de acuerdo a respetando la autonomía de las cooperativas, estas se rigen por su propio estatuto. Se da por recibido tanto la nota de Batallanos como de Terrazas, por lo tanto, ellos no dan ni emiten ninguna situación. Hago mi descargo como corresponde y me voy a la nota del TET, de igual manera, de que en ninguna manera hice conocer. Y por el concepto de preclusión, estimado Níbar, una vez de que el Tribunal Electoral Departamental, el órgano electoral departamental, plurinacional conoce,
el proceso, administra el proceso de elecciones de la cooperativa. A partir de ese momento que nos entregan las credenciales a los ganadores, a los electos, termina su función. Es decir, que nosotros no ponemos en consideración nuestra renuncia al órgano electoral porque no corresponde. Lo que sí podemos hacer, y lo que hizo Batallanos el 29 de octubre, es mandar al Tribunal Electoral una carta haciendo conocer renuncia irrevocable al Consejo de Administración de COSET. Eso sí es lo correcto. Pero yo nunca mandé nota alguna al órgano electoral. Nunca. ¿Por qué? Porque yo no renuncié. Entonces, mal podría yo haber mandado notas al órgano electoral. Pero sí manda, evidentemente, sí manda Batallanos una nota, que no la tengo porque no la hace conocer, y cuando uno se le pide documentación la niega. No sé cuál es la finalidad, porque si tú estás actuando correctamente tienes que mostrar pues las cosas, ¿no? Pero ya vamos conociendo cuál es la hermenéutica y la forma de trabajo de este señor, ¿no? Tira la piedra y oculta la cabeza. Entonces, evidentemente, el 7 de junio, el órgano electoral plurinacional le da la respuesta. ¿Y qué dice? En atención a la nota del 16 de mayo, mediante la cual su persona, escúchese bien, pone en conocimiento del TET Tarija la renuncia de la doctora Karime Terrazas en fecha 7 de mayo y renuncia de la licenciada Gabriela Tavera Rocha en fecha 30 de noviembre del 2022, ambas al cargo de consejeras de administración. En tal razón solicita, o sea, está solicitando Batallanos, recomendación de acciones a tomar ante dicho panorama. Ante dichos antecedentes y consulta, la Unidad de Asesoría Legal de este tribunal emite un informe legal número 063-2024 recomendando que debe darse aplicación al orden de prelación conforme al acta notarial de fecha 9 de agosto del 2020 y el artículo del Estatuto Orgánico de la Cooperativa, debiendo asumir él o los cargos acéfalos del Consejo de Administración, el primer suplente y sucesivamente las siguientes en razón del orden. Como verás y como podrá escuchar el socio, en ninguna parte dice aceptamos o damos por hecho la renuncia de la señora, porque no es su competencia. O sea, no es de que ha olvidado o ha obviado, no es su competencia ya. Ellos ya no tienen. Además, como te digo, conocimiento de una nota en la cual Batallanos hace conocer mi renuncia. Pero yo nunca de manera personal me he dirigido al órgano electoral haciendo conocer mi renuncia o poniendo a conocimiento mi renuncia. Entonces, mal podrían dar, esta es la nota, aquí está, la tienes la nota, la AFCOF también, a la cual era recurrido. ¿Qué les respondo? Al respecto, esta autoridad acusa el recibo de la documentación adjunta a las notas de referencia y revisado el sistema de correspondencia, se evidencia las notas ingresadas mediante hojas de rutas presentadas por Karime Terrazas Antesana, tesorera del Consejo, y las cuales se pone también en conocimiento de su persona. O sea, le hacen conocer a Batallanos que yo también había hecho la representación ante la AFCOF, para que las mismas sean absueltas. Con relación a resolver la renuncia de la señora Karime Terrazas al cargo de tesorera y a las acefalías de cargos, usted, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, COSET, tiene la obligación y responsabilidad de hacer cumplir el estatuto, le dice la AFCO, ¿ya? Y la normativa vigente. En tal sentido, el solicitante, que es Batallanos, debe tomar en cuenta lo manifestado. ¿Y qué dice el estatuto? Que al no haber el quórum necesario en el Consejo de Administración, escuche bien Batallanos, porque yo sé que está mirando el programa, él solo no hacía, pues, él queda solo en el Consejo de Administración. Y un consejero Níbar no hace quórum. Entonces, ¿qué le correspondía a él? Llevar mi renuncia a la Asamblea General de Socios. Decir, como no hay quórum en el Consejo de Administración, porque yo he quedado solo y esta señora ha renunciado, pero no es de carácter irrevocable. Al no ser tiene que ser puesta en consideración. ¿Qué tal que si yo tengo cuentas pendientes, que yo tengo cosas pendientes y me quiero ir? ¿No es cierto? O de repente pasa algo y no aceptan mi renuncia. Porque no estoy poniendo irrevocable, tomen y me voy. No. Entonces, pregunto, y eso le dije al señor Gamal, ¿por qué
no le ha preguntado al señor Batallanos por qué en 6 meses no ha llamado a la asamblea de socios, por qué 6 meses ha manejado de manera discrecional, abusiva y corrupta la cooperativa. Ha contratado personal, ha denominado a personal, ha puesto a gente como quiere, la bóveda se abre y se cierra con el dinero ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa ingobernabilidad de la cooperativa, lo que tenía, y le dice pues la AFCOF y ¿qué se llama? El órgano electoral le recalca, ¿no? Que por orden de prelación. Entonces, ¿qué dice la carta que tú has dado lectura a Aníbal? ¿Qué le dice? Que el órgano del Estado, mediante el Tribunal Electoral de Tarija, ha dado por hecha y aceptada su renuncia. Te estoy demostrando, Aníbal, documentalmente te voy a hacer llegar esta documentación de que en ningún momento el órgano electoral acepta eso, porque no le corresponde. Ahora, ¿por qué yo hago énfasis en esta carta? Porque él pone como justificativo para redactar de esta manera. Ahora, ¿qué me entero pregunta, Karime, pregunta importante. A ver, esta carta que viene respuesta asume que el Tribunal Electoral da por hecho tu renuncia, cosa que tú tienes esa documentación donde el Tribunal Electoral da por hecha tu renuncia. No, pues si nunca he presentado yo mi renuncia. Ahora, ¿cómo es que la Confederación de Comunicaciones, de Telecomunicaciones, se atreve a decir algo, de afirmar algo en carta? Exacto, y esta va a ser una prueba, que el señor Gamal me va a tener que demostrar jurídicamente de dónde saca él eso. Ahora te demuestro, a vos me dirás, ¿por qué se ha dado esto? Resulta de que en el mes de agosto ha habido un congreso virtual de las cooperativas para reestructurar Fecotel, ¿ya? Y no participan todas. Quiero decirte que este señor Gamal es el que está usurpando funciones, porque él firma como presidente de Fecotel y no tiene el reconocimiento de la AFCOF. Él sí está usurpando funciones porque no tiene el reconocimiento de la entidad pública que es la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, que está reconocida por el Estado boliviano, por el gobierno. La AFCOF es la que administra a todas las cooperativas el cumplimiento. Fecotel a la fecha, Aníbal, hoy no está reconocida por la Autoridad de Fiscalización. No tiene reconocimiento. Lo que estoy viendo de esta carta que he dado lectura del 28 de noviembre es que tiene la firma de Gamal, pero no veo sello. Por eso, ahí viene también, eso te iba a decir. No hay un sello, simplemente pone un papel. A mí me sorprende que no haya un sello. Y me llama la atención cuando simplemente pone presidente, pero ¿presidente de qué? Presidente del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, porque eso tiene el Karime, Fecotel. Quiero ir cerrando este tema, permíteme, quiero ir cerrando este tema porque ya se me viene otra entrevista también, lamentablemente el tiempo nos va quedando corto, pero esto amerita otra entrevista porque ahorita estamos en día viernes, va a ser el mañana sábado, domingo. Porque hay que aclarar las cosas. Exacto. El lunes, martes, esto va a tener mucha repercusión. Seguro que sí. Quiero terminar esta entrevista, yo diría la primera de esta gran polémica, con unos mensajes del ciudadano. A ver, ¿qué nos dice? La señora Karime tiene que reconocer que es una persona que también tiene antecedentes y siempre ha tenido problemas. No olvidemos también lo que hizo con la anterior cooperativa. Salió también con problemas. Pisó la cárcel de Morros Blancos. No olvidemos que también favoreció a su primo, que fue abogado en el caso, que es esposo de Carla, quien fue abogada del caso de 1.200.000 bolivianos respecto a el tema de favorecimiento a su cliente
con la denuncia de beneficios sociales y sueldos de vengados. Karime. Así es, Níbar. Pero para aclarar, con seguridad es gente de Batallanos la que está escribiendo porque el relato es el mismo. Y no me tiembla la mano ni me da vergüenza. No sé por qué se me acusa de que yo he sido parte del Consejo de Administración que habría autorizado la compra del inmueble de la cooperativa Cosalto. Nada fuera de lo real. Yo entré con una convocatoria que saca el interventor. Un interventor que se vuelve a reestructurar la cooperativa de manera democrática, volviendo a posicionar sus dos consejos. Entonces yo en absoluto quiero que me demuestren y cuál sería el problema, no sé. Tuve una denuncia, una demanda en algún momento de la señora Márquez, que fungía como parte del Consejo de Vigilancia, de que me acusaba de que yo firmaba de manera ilegal, cuando le demostré en los predios judiciales de que yo jamás firmé como doctora ni como abogada siendo egresada. Entonces son cosas que se agarran solamente para intentar hacer caer mi imagen, Karime, y hacer caer todo esto. Javier ¿no? Antezana es tu primo. Con esto termino. No sé qué Javier Antezana es tu primo. Bueno, Níbar, así como, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero así como lees todas las cosas que van en mi contra, quiero que me permitas también aclararle al socio. ¿Por qué he ido a Morros Blancos? ¿Por qué? Porque son procesos laborales y precisamente me opuse a que se le pague a este señor Murillo antes de revisar estas cosas. Y ese ha sido el caro precio que... entonces no es que ha ido, sí, 2 veces me han llevado a Morros Blancos. ¿Y sabes cuál ha sido la segunda? Yo entrando a mi casa, por atrás me han raptado y me han metido a un carro. Cuando ya se había pagado, ya se había cumplido otra cuota de procesos laborales. Entonces yo voy a la cárcel 2 días por 2 veces, por problemas que no me competen a mí, por gestiones pasadas, corruptas, de sinvergüenzas, que hoy día vienen y quieren darse el lujo de decir, sí, Karime estaba en Morros Blancos, pero no dicen por qué, pues Níbar, ¿no? Eso es para aclarar. Yo he estado por los procesos laborales. El tema de mi pariente, quien lo quiero y lo estimo mucho, ellos son abogados laborales. El proceso de Murillo empieza mucho tiempo atrás, o sea, no es de que ha aprovechado y que, sí, ahora estás vos en COSET y le metamos el proceso y cobras la coima, como lo había manifestado de manera abusiva, atrevida, Casasola, ¿no? Entonces, este proceso viene, creo que una data de 3, 4, hasta 5 años, porque vuelve de Sucre. Entonces, ¿yo qué culpa tengo de que mis parientes, no, creo que ahora se ven perjudicados en poder ejercer su profesión libremente, y se me quiso acusar e hice la misma aclaración? Estos procesos laborales el caso de Murillo, habría que preguntarle a Batallanos cómo en este corto tiempo ha procedido a pagar más de 1 millón cuando la cooperativa está en crisis. Se dice que hay cosas oscuras, no las puedo decir, no las puedo manifestar porque vos sabes que la corrupción no da factura. Entonces ese es el fondo de todo, hacer quedarme mal cuando yo salgo a hablar verdades y a defender con documentos, Níbar, con documentos, te los voy a pasar, porque es bueno también para que ustedes como presentadores, no dudo, jamás he dudado de tu idoneidad y de tu profesionalismo, pero también es correcto que lean ustedes la documentación, porque parecería que se escucha a un lado y al otro lado no. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la anterior entrevista que hicimos cerraron el comentario indicando de que las cooperativas están mal, como que yo soy la única culpable de todo esto, y no es así. No es así. Habría que preguntarle, por eso te digo a Batallanos, ¿por qué en 6 meses uno no ha llamado a asamblea para poner a disposición mi renuncia? Podría la asamblea decir, sí, aceptamos, váyase señora, y no pasaba nada, punto final. ¿Cómo podía haber dicho, no, quédese, usted está haciendo lo correcto? 2, ¿por qué no ha llamado, como le dice, él recurre al órgano electoral? No es que el órgano electoral de oficio, él va y busca una recomendación, ¿qué se debe hacer? Y el órgano electoral le dice, en vista de que estas 2 señoras habrían renunciado, corresponde por el concepto de preclusión, siga el que siga. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Karime. Es interesante que vos también lo busques a Batallanos. Claro y que sí. Pregunten esas cosas. ¿Por qué ha estado 6 meses? Karime. ¿Por qué no ha hecho todo eso? Permitime. Entonces, vamos a ver la manera, y lo hago públicamente, de hacerle la invitación a Marco Batallanos. Marco Batallanos también tiene que dar la cara. Por supuesto que sí. Y vamos a hacerle la invitación a él y que esté presente en este programa. Vamos a ver si responde o no responde. Vamos a ver si
quiere venir o no quiere venir. De todas maneras, la invitación también va a estar a tu persona para la siguiente semana, porque esto va a dar mucha tela que cortar. Vamos a invitarte para la próxima semana. Muchísimas gracias, Karime. Tengo ya una entrevista también en seguimiento. A los socios y decirte que siempre estamos por el buen camino y tranquilos porque no hemos hecho absolutamente nada. Hay gente que se dedica a insultar, a difamar, pero eso no nos, como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece, Líbar. Muchísimas gracias. Muy amable. Vámonos a una breve pausa porque al retornar también tenemos más denuncias y más análisis respecto a lo que está pasando en elecciones judiciales. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.